Hola hermanos, el día de hoy, 28 de septiembre del 2025, pues hombre, se nos termina el último domingo del mes de septiembre, 2 días más y estaremos terminando el mes. Comenzaremos ya el mes de octubre, el mes de las misiones, el mes del Santo Rosario, bueno, igual. Y bueno, ya mañana nosotros aquí tendremos solemnidad porque el patrono de nuestra arquidiócesis es precisamente San Miguel Arcángel, por eso lo han visto ahí colocado atrás todos estos días. Bueno, domingo 26º del tiempo ordinario. También se nos está acabando, ¿no?, los domingos de este año litúrgico. Bueno, entonces, ya saben, nos concentramos en las lecturas el día de hoy. Y yo le ruego a Dios que no me vaya a tardar tanto, porque todos los domingos me he pasado varios minutos en los últimos domingos. Mil disculpas. Yo sé que van a decir algunos, padre, deje de estarse disculpando. Oigan, denme chance por lo menos de disculparme, que después ya no cumpla es otra cosa. Pero bueno, vamos. La primera lectura está tomada del libro del profeta Amós, y fíjense que lo hemos leído también el domingo pasado, el profeta de la justicia social. Ya sabemos de qué se trata, este campesino cultivador de higos en Tecoa, cerca de Belén, y que haya tenido que ir al reino del norte a predicar lo que el Señor le manda. Y lo que le manda, vaya Señor. Amós capítulo 6, versículo 1 y luego del 4 al 7. Esto dice el Señor Todopoderoso: ay de ustedes los que se sienten seguros en Sión y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al sol del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los cautivos, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se acabará la orgía de los disolutos. Miren, es fuertísimo, ¿eh? Ya en otro pasaje le llama vacas de Basán, o sea, vacas, sencillamente de engorde, no les importa nada. Si ustedes se fijan, aquí el reclamo a estos disolutos, a estos ricos que se acuestan en almohadones, que se ponen perfumes costosos, todo esto es el pecado de la falta de solidaridad, ¿no? Son pecados de omisión, en el fondo, ¿no? Porque claro, no les importan los demás. No les importan, por eso van a ser los primeros. Recuerden que el reino del norte, el reino de Israel, ha ido al destierro en el año 722. Luego han sido los asirios, ¿no? Y luego ya en el año 587, pues hombre, casi 2 siglos después, irá el pueblo, el reino del sur, que es Judá, donde está Jerusalén. Pero fíjense que aquí se lo lleva de encuentro a los dos, ¿no? Hay de aquellos, precisamente es un guay, hay de ustedes los que se sienten seguros en Sión, en este caso sería Jerusalén, y los que confían, ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Claro. Entonces, es decir, aquí es parejo. Aquí Amós no está hablando, aunque él es del sur, está hablando en el norte, pero es parejo. Aquí no cabe la menor duda que él va directo a aquellos, cuidado, aquellos que sencillamente han perdido el norte. Que han perdido, repito, no los está condenando por ser ricos, los condena por ser faltos de solidaridad, insolidarios, digámoslo de otra manera, poco fraternos, ¿no? O sea, es decir, como lo quieran ver, el tema aquí de fondo es el mismo, es este reclamo que hace Dios y que nos hace a nosotros, no solamente en aquel momento. Pues sí, claro, no es un asunto que nos acostemos en divanes o en almohadones, que me está costando decir almohadones. No tengo origen árabe entonces, porque me cuesta decir almohada. En fin, y perfumes costosos y lo que sea. No está ahí el tema. Es que sencillamente, mire, usted puede ser que no tenga tantas posesiones, pero si no es capaz de compartir lo que tiene, entonces estamos mal, pues, si no somos capaces de compartir lo que tenemos, porque fíjense la fuerza de lo que dice: no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. O sea, no es ver al otro como pobre rico, aquí no es un asunto ¿cómo le diré?, de lucha de clases, no, es un asunto de falta de fraternidad. El otro, todos son hermanos. Y ahí es donde duele, ¿no? Ahí es donde va, precisamente. Recuerden que el capítulo 16 es incisivo en esto, ¿no? Es incisivo en hacernos ver el mal uso de los bienes, el desperdicio, el despilfarro. Acuérdense del derroche. Llevamos 2 domingos hablando de derroche por el tema del hijo pródigo que ha derrochado, por eso. Y el evangelio de la semana pasada, el administrador que derrochó los bienes de su amo. Y luego, fíjense, pareciera un ciclo, ¿no? Estamos leyendo también la primera carta de Timoteo, que la leímos hace 2 semanas, y volvemos a leer lo que leímos hace 2 semanas. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Hermano,
tú como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora en presencia de Dios, que da la vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, recuerden el ambiente en el que está Timoteo. O sea, Timoteo está en Éfeso. En Éfeso hay efectivamente también una gran influencia del mundo gnóstico y hay una tentación a seguir adorando a Artemisa, que es la diosa en Éfeso. Y entonces, aquí viene el tema. ¿Cómo llevar esto? Fíjense, Timoteo es joven, es un obispo joven, y entonces por eso la necesidad de insistirle a Timoteo. Timoteo lleva una vida de rectitud, combate el noble combate de la fe, conquista la vida eterna. Claro. O sea, es decir, si esto de que la vida eterna no es una cosa que se gana así, ¿verdad? A puro apellido. No, Señor, hay que conquistarlo. Padre, pero ya en la cruz hemos sido salvados. Sí, en la cruz fuimos salvados, y eso no cabe la menor duda. El problema está en que si usted sabe que ha sido salvado y vive como una persona que ha sido salvada, en presencia de Dios, que da la vida por todas las cosas, y de Cristo Jesús. Fíjense, o sea, aquí es solemne, ¿no? Te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo que te he mandado. Esto es lo que ya les digo. Yo se los decía hace una semana y media, 2 semanas, claramente, ¿no? Aquí está todo. Hay que cumplirlo todo, ya les digo. Eso es, católicos por el aborto. ¿Cuál católico? Usted no es católico. Quítese, por favor, el término. Católicos por a saber qué, por cualquier cosa, ¿no? Por la eutanasia. No, pues no, lo siento mucho, usted no es católico. Usted no es católico. Y deje de estar jugando con eufemismos. Déjese de cuentos. No, pues, padre, yo, vamos, de 10 mandamientos yo cumplo 9. Estoy bien. Todo. A cumplirlo todo. Yo sé que puede sonar intransigente. No es intransigente. Es consecuente. Decir, claro que todos tenemos pecados, todos tenemos faltas, todos tenemos mucho que convertir, yo el primero de ustedes, ¿no? Pero cuidado con andar con esas negligencias, estos acomodamientos. Te conmino, te ordeno. No es cuestión de... Pablo no le está diciendo a Timoteo, Timoteito, si te parece, muchacho, te sugiero, Timoteo, te recomiendo, Timoteo. No, te mando, Timoteo. Y Pablo, como era padre en el sentido espiritual de Timoteo, pues tenía todo el derecho de decírselo. Mira, Timoteo, aquí no hay medias tintas posible, muchacho. Aquí la cosa es o todo o nada. Y entendamos, eso es el cristianismo, ¿no? Por eso, yo lo insisto tanto, si no nos cuesta es que no estamos entendiendo el cristianismo. O lo hemos acomodado. Hacemos, como dicen en inglés, el cherry picking, ¿no? Agarramos cerecitas, vamos agarrando aquí lo que me gusta. Lo que me gusta de la iglesia, eso. Los rezos aquí, la coronilla allá, la novenita de esto, de aquello, estoy sí, pero ya cuando viene la fraternidad, la solidaridad, esa parte ya no me gusta. No, padre, perdóneme, pero es que, mire, ¿cómo le voy a ayudar a una persona? Ya, qué bien podría estar trabajando. Imagínense, aquí en mi país es imposible eso, imposible, se los digo, es una situación de precariedad terrible de la falta de empleo. Empleados están algunos políticos, y más en mi ciudad, porque mi ciudad es netamente política. Y entonces aquí cada cambio de gobierno significa pierden los trabajos todo mundo y empezar de nuevo. Y eso es enfermo. Y realmente es una cosa que yo sueño, no sé, espero no morirme sin haber alcanzado a ver que hay una regulación frente a esto y nada de ella. Y como despiden a todo mundo, véngase a gastar del erario todo lo que usted quiera. Es una cosa ridícula por demás. Bueno, nada. Nosotros, firmeza. A combatir el combate de la fe, valga la redundancia, y a ganarnos, a conquistar la vida eterna, y sin miedo, sea consciente de que hay que cumplirlo todo. Y ya les digo, por eso el rey soberano de todo, el rey de reyes, claro, está por encima de todo. No, es que no soy yo el primero tiene que ser Dios, y eso es lo que le cuesta entender al que tiene riquezas. El Evangelio. Ya lo conocemos, una de las parábolas más conocidas del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31.
En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar del castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abrió un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes, ¿ok? Porque aquí el tema es importante. Este Lázaro, Eleazar, es importante, que tiene nombre, mientras que el rico no tiene nombre. Okay, esto es interesante, ¿no? El rico, ya saben que la tradición nuestra castellana, y bueno, de hecho latina, le llama epulón, porque es que épula significa banquete. En el mundo sajón, ¿cómo se llama? Le dicen dives, porque efectivamente en latín, entonces, ¿cómo se llama? Dives significa rico. ¿Se acuerdan aquella bellísima encíclica del Papa San Juan Pablo II que se llama Dives et in Misericordiam? Rico en misericordia. Está hablando de la misericordia de Dios. Bueno, entonces Lázaro, Eleazar, significa Dios me ha ayudado. Dios es mi socorro. Entonces, pues, imagínense usted, bueno, vamos a hacer esta contradicción, ¿verdad? Sí, claro, porque el rico tenía su socorro, su auxilio en sus bienes. Lázaro, el único que le auxilia, que le sostiene, Eleazar, el único es Dios. Dios es mi socorro. Eleazar, yo soy el único que me auxilia, que me cuida, que me protege, es Dios. O sea, contradicción. Imagínense los fariseos escuchando eso, ¿verdad? Escuchando esa parábola, porque se la dice a los fariseos. Ya a ratitos viene cayéndole a los fariseos. De hecho, lo que hemos leído la semana pasada, entre lo que hemos leído la semana pasada del administrador injusto y esta parábola del capítulo 16, hay una serie de reclamos de Jesús a los fariseos. No se les olvide que la semana antepasada, cuando leímos las parábolas de la misericordia, iban dirigidas a los fariseos. Ustedes dirán: Padre, ¿se las agarra el Señor con los fariseos? Yo no sé si lo estamos entendiendo, porque fíjense que más bien el interés del Señor Jesús es por el llamado a la conversión detrás de todo esto. Entonces, bueno, leamos qué es lo que dice el texto. El texto nos dice claramente que este rico, plusíos, acuérdense que plutos es riqueza, es dinero, entonces plusíos, acaudalado, se vestía de púrpura, oigan, de porfira se dice en griego, y hasta de lino, visos se dice en griego. Y entonces, óigame, la púrpura es el color de los emperadores, es un signo de poder, es un signo, y nada, eufraíno, o sea, eufrainos, es decir, disfrutaba, por eso la épula, banqueteaba, o sea, eso no le importaba el otro. Fíjense que es interesante que lo plástico del asunto, la imagen gráfica, ¿no? El rico está abajo. Aquí cuidado que no es exactamente el tema de la condenación, no está hablando directamente del infierno, podemos intuirlo, ¿no? Que levanta la mirada. Fíjense, ahora solo miraba para abajo, cuando antes solo pasaba viendo para arriba, porque no miraba abajo, porque no estaba viendo dónde iba Lázaro, si se ponen a pensar. Lázaro estaba tirado ahí, es decir, sencillamente lo ignoró. Se sabía el nombre de Lázaro. Yo conozco un montón de gente que es así. Se sabe el nombre de los pobres, pero en el fondo, o de los que tienen necesidad, pero en el fondo es pura política, ¿no? Es puro juego político. Y entonces tocos, pobre, mendigo en todo sentido, está sentado en el portal. Es interesante esto, ¿no? Porque es la entrada, el término que utiliza Lucas es el pilón, es decir, es como esos entradotas, grandotas, ¿no? Como cuando usted entra a una mansión y se encuentra. Y fíjense, y está cargado del cos, estaba cargado de llagas.
llagas. Y todavía dice, Dios mío, que lo único que ansiaba, lo único que quería era, hombre, que los pedacitos, la psiquia, los pedacitos, las migajas, comer aunque sea eso. Hombre, las migajas son gestos pequeños, ¿ya? Y por eso dice que hasta los perros, cuidado, ¿ya? Porque el perro, el quinés, es un animal impuro. ¿Ya? En el mundo judío el perro es un animal impuro. De ahí viene que sea también impuro, es haram en el mundo árabe, en el mundo musulmán, no en el mundo árabe, en el mundo musulmán, es haram, es impuro. Entonces, imagínense ustedes, la bajeza, la pobreza extrema, no solo es pobreza física o material, digo, no solo es pobreza desde el punto de vista, pues, de los bienes, volvemos a los bienes medios, aquel tenía muchos bienes y este ya no los tiene, sino es la degradación de la dignidad humana. A porque lo quieran lamer, lo que es impuro, así como hace 2 semanas, acuérdense, el joven, el hijo menor, ha querido comer comida de cerdo, y el cerdo es un animal impuro. O sea, me quedo ahí, bueno, el seno de Abraham, llega el colposo Abraham, y está ahí el lugar del consuelo lo justo. Fíjense cómo lo dice Jesús. Se murió el pobre, se murió Lázaro y lo llevaron los ángeles lo llevaron se murió el rico y lo enterraron. Sí, el contraste, ¿no? Ese contraste es así, pues sí, lo enterraron, ya no cuenta, ya no vale, ¿ya? Y esto es duro, pero bueno, lo llevaron al Hades. Literalmente dice eso el texto, Dice el texto, calle todo Ade. Es decir, lo llevaron al Hades, lo llevaron al lugar de los muertos. Aquí, insisto, para algunos de los padres de la iglesia, dice San Juan Crisóstomo que efectivamente se trata del lugar de la condenación, ¿no? Y ahí pasaba sufrimientos muy duros, basanois, es decir, es una cosa fuerte, no es cualquier sufrimiento. Y por eso finalmente levanta la mirada, ¿ya? Pero claro, cuando tenías que hacer era bajarla. Es mirar hacia abajo, mirar al que está en el piso, mirar al que está en el suelo. Te faltó eso. Y entonces, claro, pues pide, Padre Abraham, y fíjense que Abraham lo llama hijo. Es interesante, ¿no? Es decir, es consciente de esa relación, existe esa relación, pero de nada sirve que yo sepa que yo soy hijo de Dios si a la larga no vivo como un hijo de Dios, si no actúo como hijo de Dios. Y ese abismo no es al final de los tiempos, ese abismo ya está abierto entre los insolidarios y los que sufren, entre los que pudiendo no hacen. Por eso vuelvo al tema de la falta desde el punto de vista de la omisión, es que se omite. Y entonces, y fíjense, y el rico no era tan mala persona, piensa en sus 5 hermanos, ¿ok? Que claro, que vaya, no, es que tal vez lo acuo, acuérdense la importancia del verbo acuo, es decir, escuchar, ¿ya? Porque no, es que no, que escuchen a Moisés y a los profetas, para eso los tienen, no quieren escuchar. Acuérdense que eso es exactamente en el Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan de la parábola que hemos leído hace semana y media del sembrador? ¿Ya? El que escucha, es como el que cae en tierra tal, escucha, el verbo acuo, 8 veces se repitió allá. Y es esto, el problema es que no aprendemos a ser discípulos. Ahí está nuestra dificultad. Claro que sabemos lo que tenemos que hacer, lo hemos escuchado, pero preferimos hacernos los sordos, preferimos hacernos los desentendidos. Y entonces por eso se exalta al pobre y se hunde el rico. Eso es una visión un poco escatológica al final de los tiempos. Lamentablemente no es el rico, es el insolidario, el que ha sido poco fraterno, el que se va a perder todo. Les invito a hacer oración. Danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Que quienes te buscamos sepamos escuchar tus llamadas en la vida de cada día y crezcamos en fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en el amor las angustias y tristezas, las alegrías y esperanzas de todas las personas, y así les mostremos tu camino de reconciliación, de perdón y de paz. Amén. No sé si lo notaron, porque a veces en algunas parroquias no se utiliza. Esto es el prefacio que está en la plegaria eucarista quinta, la quinta B, ahí está colocado. Por si no sabían, esto es más que una oración propiamente, es lo que introduce antes de que lleguemos a rezar el santo.
sería bueno usarle el día de hoy, sobre todo mis hermanos sacerdotes que me están escuchando, porque sé que hay varios que lo escuchan el programa. Y algunos ya lo escuchan un poquito tarde, pero ya me dicen, padre, grabe un poco más temprano. Bueno, es un poco complicado, ya lo saben. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.